Todo el mundo la habéis escuchado, en este caso es La Pantera Rosa y como siempre la vamos a ver en el pentagrama y pues terminaremos tocando la melodía y previamente leyendo un poco pues notas, ritmo y demás. Entonces os voy a poner, en este caso para que veáis la partitura, ahí lo tenéis, vamos a ponerlo un poquito más grande, ahí está. Entonces, como todas las canciones o melodías que hemos hecho previamente, vamos a ir como siempre, primero viendo un poco las notas y luego después iremos viendo el ritmo, ¿vale? En este caso el ritmo, como es una canción muy conocida, de momento el que está plasmado en el pentagrama no es el que corresponde con la melodía, pero bueno, no es necesario porque prácticamente todo el mundo en algún momento de nuestra vida, siendo pequeños o más grandes, hemos escuchado la melodía de La Pantera Rosa. De todas formas la voy a tocar yo, o sea que lo vais a saber. Entonces, como siempre, vamos. Primero, vamos a ver pentagrama. Como veis, aquí tenemos arriba el pentagrama y abajo la tablatura, ¿vale? De momento, nosotros vamos a leer en el pentagrama, ¿vale? La tablatura, bueno, está ahí, está bien de apoyo, pero no es necesario si leemos con el pentagrama. Entonces, repasamos como siempre, tenemos nuestras 5 líneas con sus 4 espacios, la clave de sol, que nos dice que en la segunda línea la nota que va es la nota sol, y a partir de ahí podemos saber el resto de notas. En este caso, bueno, como vimos en vídeos anteriores, esto nos marcaría un poco la velocidad, solo que en este caso pues no, digamos, no corresponde exactamente con la de la melodía o con la canción, pero bueno, para que vayáis identificando también pues lo que os podéis encontrar en cualquier pentagrama o partitura de cualquier canción. Entonces, como veis, tenemos un 4×4, eso si recordamos, quería decir que en cada uno de los compases, ¿vale? Que son estos espacios que hay entre las dos líneas verticales, pues indica que tiene que caber como máximo 4 negras, o lo equivalente a 4 negras, es decir, 2 blancas, una redonda, etc. ¿Vale? Eso es la duración de cada uno de esos compases. Entonces, una vez ya hemos repasado, vamos a ver las notas. ¿Qué notas son? ¿Vale? Así nos sirve para practicar y poco a poco ya vais a ir memorizando casi sin querer de la práctica y de tocar distintas canciones, que es un poco el por qué hago todo esto. Vamos a ir viendo diferentes canciones, diferentes melodías y vamos practicando pues reconocer notas, ver dónde está la guitarra, tocando y demás. Entonces vamos a comenzar. Primero, recordamos que para identificar una nota tenemos que fijarnos en la clave. En este caso, para la guitarra, pues siempre va a ser la clave de sol. Y eso nos indica que en la segunda línea de nuestro pentagrama va la nota sol. Y a partir de ahí contamos notas hacia arriba o notas hacia abajo. Entonces, primera nota que nos encontramos. En este caso, si contáis, es un re. ¿Y qué es lo que pasa? Que va acompañado de un sostenido, que es esta almohadilla, como la que tenemos en el teclado de nuestros teléfonos o celulares. Entonces, un re sostenido, ¿dónde lo podemos tocar en la guitarra? Pues este re sostenido lo vamos a tocar en la cuarta cuerda, en el traste número 1, ¿vale? Ese va a ser. Ya os recuerdo que hicimos un vídeo de cómo reconocer las notas en la guitarra y ahí podéis pues ir practicando, ¿vale? Os recuerdo muy rápido, era saber digamos, la nota al aire de la cuerda que estoy tocando e ir bajando trastes, que es lo equivalente a subir semitonos, simplemente. Pero bueno, ahí ya tenéis el vídeo al principio donde lo practicamos. Entonces, re sostenido, cuarta cuerda, primer traste. Luego la siguiente nota, como veis, es un mi, por tanto, cuarta cuerda, segundo traste. Después iría el fa sostenido, como veis ahí, cuarta cuerda, cuarto traste, y el sol, ¿vale? El sol lo podéis tocar, tenéis dos opciones. O seguimos en la cuarta cuerda y tocamos el traste número 5. O otra opción, quizás más sencilla, es la tercera cuerda al aire. También es un sol, ¿vale? Entonces vamos a repasar este primer compás. Es re sostenido, el mi, fa sostenido y el sol, ¿vale? Y si os dais cuenta, el segundo compás son las mismas notas, exactamente en el mismo orden. Entonces, una vez que ya sabemos las notas, vamos a darle el ritmo de la melodía. Sería re sostenido mi, luego fa sostenido sol, y repetimos re, mi, fa, sol. ¿Vale? Eso serían los dos primeros compases. Re sostenido mi, fa sostenido sol, y repetimos re, mi, fa, sol, ¿vale?
Ahora continuamos y nos iríamos a el do. Ese do lo vamos a tocar en la segunda cuerda, primer traste, ¿vale? Luego el si, segunda cuerda al aire, muy sencillo. El mi, el mismo que hemos visto antes, la cuarta cuerda. El sol, exactamente el mismo de antes, por ejemplo, la tercera cuerda al aire. Ahora vamos con la nota si, que esta la podemos tocar en la tercera cuerda, cuarto traste, ¿vale? Otra opción sería la segunda cuerda al aire. Pero como después vamos a tocar el si bemol, y lo vamos a tocar en la tercera cuerda, traste número 3, pues vamos a tocar el si, natural, también en la tercera cuerda, ya que estamos. Y hacemos si natural en el traste número 4 y si bemol en el traste número 3, ¿vale? Simplemente. Luego bajaríamos al la, que sería también tercera cuerda, traste número 2. Y por último el sol. Punto. Tercera cuerda al aire. Entonces vamos a repasar desde el principio. Empezamos. Re sostenido mi, fa sostenido sol. Repetimos. Segundo compás sería re mi, fa sol, do si, mi sol, si bemol, la sol de momento. Y ahora ya por último lo que nos queda es la nota mi, que ya la hemos tocado, el re y el mi otra vez, ¿vale? Eso lo vamos a tocar en la cuarta cuerda. El mi, cuarta cuerda, segundo traste, y el re, cuarta cuerda al aire, ¿vale? Mi, re, mi. Hasta ahí, ¿vale? Ahora os voy a decir qué es esto que hay después. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar. Una cosa que os quiero contar, por si alguna vez os encontráis, esta doble barra negra y los dos puntitos, lo que os quiere decir es que cuando lleguéis aquí tenéis que volver al principio, ¿vale? No continuar, sino volver al principio de la canción, de la obra o de la pieza. Eso es lo que significa esta barra negra con esos dos puntitos, simplemente, ¿vale? Entonces, ya hemos visto hasta aquí, vamos a tocarlo desde el principio, que sería re sostenido mi, fa sostenido sol, re sostenido mi, fa sostenido sol, do si, mi sol, si bemol, la sol, y ahora tocamos el mi re mi, re mi, y podríamos volver a repetir, que sería exactamente igual. Vamos al principio y tenemos re sostenido mi, fa sostenido sol, re mi, fa sostenido sol, do si, mi sol. Y ahora, una vez que lo tocamos por segunda vez, que hemos vuelto al principio, aquí pone que vayamos a la coda, ¿vale? Y la coda vamos a cogerla aquí, justo estas dos notas que nos faltan, ¿vale? Que es un mi, primera cuerda al aire, y un re sostenido, que lo vamos a tocar segunda cuerda, cuarto traste. Y ahí finalizaría, ¿vale? Simplemente el mi y el re sostenido. Entonces vamos al principio y vamos a tocar la melodía entera, ¿vale? Incluyendo los dos puntitos y todo, la repetición. Entonces comenzamos, sería re sostenido mi, fa sostenido sol, re sostenido mi, fa sostenido sol, do si, mi sol, si bemol. Y luego haríamos la sol y el mi re mi, re mi, ¿vale? Y llegaríamos aquí. Y luego vendría el silencio. Y ahora, como estos dos puntitos nos indican que tenemos que volver al principio, por tanto, volvemos a tocar el principio, sería re sostenido mi, fa sostenido sol, re mi, fa sol, do si, mi, sol. Y ahora, la segunda vez que pasamos por aquí, nos saltamos este pentagrama y vamos al final. Y hacemos el mi y el re sostenido. Y ahí terminaría la melodía. Entonces lo voy a tocar desde el principio, voy a hacerlo entero y un pelín más rápido, para que escuchéis el ritmo, que entiendo que ya lo sabéis, pero bueno, para que lo tengáis en la cabeza. Sería re sostenido mi, fa sostenido sol, re mi, fa sol, do si, mi sol, si,
bemol, la, sol, mi, re, mi. Y repetimos desde el principio. Re sostenido, mi, fa sostenido, sol. Volvemos a repetir. Re, mi, fa, sol, do, si, mi, sol, mi, re sostenido. ¿Vale? Y hemos ido ya al final, al último compás. Al mi, re sostenido. Y ahí terminaríamos. ¿Vale? Entonces, esto es la melodía al completo. Es una melodía más o menos sencilla. Los dos primeros compases se repiten las mismas notas. O sea que no tiene, digamos, no es como muy complicado, pero sí que requiere su práctica, ¿vale? Entonces, una vez que identifiquéis las notas, es cuestión de que vayáis practicando, compás por compás, ¿vale? Tenéis el ritmo en la cabeza de la canción, ¿vale? ¿Vale? Y sería cuestión de repetir. Mi, re sostenido. ¿Vale? Y hasta ahí. Entonces, esto sería, digamos, la canción al completo. ¿Vale? Entonces, ya os digo, es cuestión de practicar, de que paréis una vez que hemos identificado las notas y sabéis dónde corresponde la guitarra, paráis si queréis el vídeo y practicáis el primer compás, hasta que os salga. Primero las notas y luego le añadís el ritmo. Segundo compás, igual, notas, ritmo. Y vais así sumando compás a compás, hasta que ya acabéis y ya tenéis la melodía al completo, ¿vale? Entonces, es cuestión de practicar, poquito a poco va a ir saliendo y con las notas y el ritmo ya tenéis la canción y la melodía. Como siempre os digo, cualquier duda que tengáis me podéis escribir o a través de WhatsApp y lo vemos, hacemos un vídeo, lo que haga falta, ¿vale? Así que nada, darle mucha caña, espero que lo estéis disfrutando. Cualquier sugerencia, ya sabéis, siempre me podéis decir. Yo creo que estas canciones son canciones y melodías muy conocidas, las intento simplificar al máximo para que podamos practicar. Primero, identificar las notas, añadirle el ritmo y finalmente pues poder tocar la canción, que también es un poco el objetivo de todo esto. Así que nada, seguir dándole mucha caña a la guitarra y nos veremos en el siguiente vídeo.